Entonces, cuando yo tomé la decisión, agarré el arma, me la puse aquí en el corazón y me quedaba quieto. Donde yo sentí que palpitó, ahí fue donde yo le jalé el gatillo al arma. Y de momento no sentí nada, nada más miré así para arriba y yo miré que como las luces se fueron apagando y apagando y apagando y se apagaron. Pero no se apagaron las luces, era yo. En ese momento no les sé decir cuánto tiempo pasó, pero no sentí nada, no veí nada, absolutamente. Y fue cuando abrí los ojos y desperté, pero no recordaba lo que había sucedido. Fue centímetros a un lado del corazón y me afectó la vena principal del corazón. Y la bala me traspasó hasta el otro lado. Salió de un lado, entró aquí y me salió por la espalda. Le puedo decir que entré en un túnel y en ese túnel había ventanas a los lados y en las ventanitas se miraba como una luz entre rojiza y amarillenta y había voces que se burlaban y decían uno más a este lugar. Y yo corría y corría, pero no encontraba el fin. Al final miré una luz del túnel, pero antes de llegar a esa luz, una mano me tomó de mi hombro y me jaló hacia atrás. Dios lo bendiga. Le habla a su hermano y amigo Pastor Ricardo de León. Estamos acá en la instalación de Casa de Dios y estamos aquí transmitiendo nuestra nueva apertura del programa Cuenta tu historia. Es importante saber que todos tenemos un pasado y un presente. Tenemos una historia que debemos de contar. Dice la palabra de Dios en Daniel 4:2 que es necesario que testifiquemos, que declaremos las maravillas y los milagros que Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Y en este momento estamos acá con nuestro hijo David Martínez, que tiene un testimonio poderoso, pero vamos a dejar que él sea con sus propias palabras que salude al pueblo. Buenas noches en este momento, hermanos. Dios me los bendiga. Mi nombre es David Martínez y soy originario de México y espero que sea de bendición el testimonio. Es importante entender que este programa se llama Cuenta tu historia. Y nos gustaría saber, David, ministro del Señor, ¿quién era David antes de venir a los pies de Cristo? Bueno, mire, pastor, mi historia es de una familia numerosa de México. Yo nací y me crié en el Evangelio, pero aunque no seguían bien a Cristo, pero de todas maneras yo nací y me crié en el Evangelio, aunque un poquito alejado, pero tenía conocimiento del Señor y eso era lo que me detenía a desenfrenarme. En pocas palabras, era un cristiano tibio. Se puede decir. Oh, gloria a Dios. Un cristiano tibio, una familia tibia, como hay muchas que creen en Cristo, pero no tienen el conocimiento de Cristo. Eso es muy importante entender. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue un poco dura, pastor, porque mi niñez fue marcada por abusos por parte de la matriarca y no fue fácil, aunque por un lado también me mostraba mi padre el gran amor que él tenía por sus hijos. En tu adolescencia, ¿qué momento tú pudiste experimentar? ¿Qué tú viviste? Este testimonio tan poderoso que tú tienes de parte de Dios, la audiencia que me está viendo virtualmente, le encantaría escuchar de tus propios labios la vida que tú tuviste que enfrentar y hasta dónde pudiste llegar para poder tener un encuentro genuino con Dios. Mire, pastor, para empezar, muchas de las veces, le vuelvo a repetir, a veces las personas escuchan de Cristo, Gloria a Dios, pero no conocen a Cristo. Y el no tener el conocimiento de Cristo nos lleva a cometer muchos errores. Yo le vuelvo a repetir, fui criado en un ambiente no muy agradable, donde era golpeado y maltratado, humillado por mi propia madre. Y a los 11 años yo caí a las drogas. Empecé a usar sustancias que no eran ilícitas. Y a los
15 años prácticamente me corrieron de mi hogar, de la casa de mis padres, y me vine para Estados Unidos. Y desde los 15 años ando en esta nación. Gloria a Dios. Algo que me llamó mucho la atención, que tú mencionaste, que por tu estilo de vida que estabas viviendo, entraste a conocer el mundo de la droga. Sí, porque yo siempre me hablaban de Dios, siempre me hablaban de Cristo, pero una cosa es que me decían y me hablaban, y otra cosa es que yo miraba el comportamiento muy distinto. Entonces yo en mi cabeza no alcanzaba a encajar a lo que me decían y lo que se vivía. Entonces a veces nos quieren inculcar en las cosas de Dios como un temor, y a Dios no se le busca por temor, a Dios se le busca por amor, porque Dios es amor. Y cuando uno tiene ciertos sufrimientos en la vida y le muestran a un Dios que le tenemos que tener miedo, pues nos orillan prácticamente a seguir el mal camino. Nosotros queremos que tú o el pueblo que va a estar viendo este video, esta historia tan poderosa, nos gustaría que tú nos relates con un poquito de lujo y detalle tu vida allá en México, tu adolescencia. ¿Qué tú experimentaste? ¿Qué tú viviste allá? ¿Qué tú puedes portar para que toda aquella juventud que te vayan a escuchar entiendan cómo debemos vivir una vida aquí en la tierra? Mire, pastor, yo desde que tengo uso de razón, yo estaba inclinado mucho, quería saber y tenía un hambre de las cosas de Dios. Pero no sé si era la forma de ser de mi familia o si era el total desconocimiento de la palabra de Dios. Cada que yo me acercaba y les decía que yo quería que me leyeran la Biblia, que yo quería que me hablaran de Dios, siempre había un rechazo. No sé si era por ignorancia o era el estilo de vida que llevaba mi familia, pero siempre yo tenía esa hambre. Cuando yo miré que ya no era viable ese camino, empecé a irme por el lado de las drogas, por el lado del mal camino. A un lado también, orillado también por el maltrato que yo recibía por parte de mi madre. Ok, quiero ahí que tú me expliques. Me hablaste que te inclinaste al mundo de la droga y también me estaba dejando entender que fuiste maltratado. Quiero que me explique, primeramente, de qué forma tú recibías maltrato de tu mamá. Bueno, mire, recibía maltrato, siempre me humillaba, cosa que yo hacía, todo le parecía mal, no le parecía nada lo que yo hacía, aún yo tratando de esforzarme por tratar de agradarle, porque le vuelvo a repetir, éramos una familia muy numerosa, y pues en cierta manera a veces los padres tienen inclinación en preferencias. Vemos en la Biblia también que Jacob tenía cierta preferencia, cierta inclinación a José, y orilló a que los hermanos de José tuvieran un poco de envidia. En este caso, yo miraba también que mi madre tenía cierta preferencia y se inclinaba a ciertos hermanos y hermanas, y yo quería competir con eso, pero desafortunadamente nunca lo pude lograr. Y lo único que recibía era maltratos, golpes, humillaciones, desprecios, y a los 15 años me compraron un boleto de autobús y me mandaron para Estados Unidos. Ok, pues muy importante. Tú me dijiste que te maltrataban, pero también que a través del maltrato tú te inclinaste a la sustancia prohibida, a la droga. Sí, porque a veces, ¿qué puede hacer un niño, pastor? Un niño que no tiene fuerza, un niño que no tiene, o sea, impotente, que no se puede defender físicamente. Entonces lo que yo hice fue, me incliné hacia las drogas, a utilizar marihuana y otras sustancias. Nunca fui inclinado al alcohol, ni tampoco al tabaco, sino que fue otro tipo de drogas a las que yo caí. Y a raíz de eso, pues me vine a Estados Unidos y mi vida se desenfrenó totalmente.
Oh, importante, importante. Entonces tú estabas buscando refugio a través de las drogas, a través quizás de amistades que no te confiaban por buen camino. Pero ¿qué tú viviste ya en México? Me estaba contando que tuviste una experiencia sobrenatural. Me gustaría que tú le explicaras a la audiencia la experiencia que tú viviste ya en México antes de venir acá a Estados Unidos. Mire, mire, pastor, muchas de las veces como hijo, como padres que ahora somos, a veces no alcanzamos a detectar esos foquitos que prenden los hijos que quieren llamar la atención de nosotros los padres, o nosotros los hijos queremos llamar la atención de los padres. Cuando los padres no le ponemos atención a los hijos, siempre hay alguien que le va a poner la atención que uno está buscando, pero no la atención correcta, sino para inclinarlos a lo malo. Cuando yo estuve en México, siempre encontré ciertas personas que yo tenía ese apoyo y ese refugio que yo tantas veces pedí en mi hogar. Pero era un refugio hueco, un refugio vacío, que solamente lo que querían era arrastrarme junto con ellos, sin ni siquiera yo darme cuenta. Pero el hambre y la necesidad que yo tenía de llamar la atención, de que me pusieran atención, de sentir ese cariño, ese amor que yo quería, desafortunadamente la inexperiencia me llevó a un mal camino. Y cuando yo me vine para Estados Unidos, pastor, el primer año que yo regresé para México, yo llegué pensando que todo se había solucionado, que la ausencia de mi hogar había mermado las cosas. ¿Y qué fue lo que recibí? Recibí un desprecio horrible de parte de mi madre, y ese día me marcó mi vida para siempre. Y yo quiero decirle, pastor, a todos esos padres, a todas esas madres, que por favor pongan atención al amor de sus hijos, a la atención que necesitan los hijos, porque muchas de las veces eso es lo que salva vidas o lo que destruye vidas. Aunque la palabra de Dios dice que cuando Dios tiene un propósito con aquella persona, nadie se lo puede arrebatar. Qué importante. Pero hay algo que me llama la atención. Tú me explicabas que a los 15 años tomaste un boleto de autobús y viniste para acá, para Estados Unidos. ¿Qué fue tu experiencia en esa travesía de México a Estados Unidos? Fue una experiencia muy, muy horrible, pasando por muchos problemas, por muchas dificultades que puede hacer un joven de 15 años viniendo a la aventura a esta gran nación. Pero sin embargo, en ese tiempo yo creía que tenía suerte. Pero hoy que conozco de las cosas de Dios y que estoy firme en las cosas de Dios, sé que cuando Dios tiene un propósito con aquella persona, lo cuida de muchísimas cosas. Ok, David. Saliste de México, llegaste a Estados Unidos. ¿Qué tiempo duraste en Estados Unidos para regresar de nuevo a tu país natal? Duré más o menos alrededor como de pasadito de un año, pastor. Cuando regreso nuevamente para México, las cosas no salieron bien. No era lo que yo creía y lo que yo esperaba. Pero sin embargo, no duré mucho en México. Por lo mismo, regresé nuevamente para Estados Unidos creyendo poner distancia entre mi madre y yo, y creyendo que la distancia iba a hacer algo, iba a remediar las perezas que había entre nosotros. Pero sin embargo, vamos a aclarar algo, que aún en el mundo donde yo vivía, nunca me olvidaba de Dios, a mi manera y al poco conocimiento que yo tenía, pero siempre me encomendaba en Dios. Nunca me aparté de Él. Como estaba explicando, tú dijiste que cuando llegaste a Estados Unidos, ahí fue que te desenfrenaste. Sí. ¿Qué nos puedes explicar? ¿Qué tú nos puedes testificar? ¿Qué fue la experiencia que tú viviste aquí en Estados Unidos
que transformó tu vida, que cambió tu educación, que cambió la forma como tú habías sido criado ahí en México? ¿Qué tú nos puedes testificar? ¿Qué pasó aquí en Estados Unidos? Mire, pastor, cuando yo llegué a esta nación, yo llegué a los 15 años, llegué totalmente a un país, una gran nación como es esta, pero ¿qué se puede esperar de un joven que viene decepcionado de sus padres, decepcionado de la vida y lleno de odio, rencor y mucho coraje en su corazón? Me desenfrené por completo en fiestas, en diversiones que muchos jóvenes quieren hoy en día experimentar, pero yo siempre he dicho, si yo hubiera encontrado una persona que me hubiera haber dado un buen consejo, no hubiera cometido tantos errores como los que cometí. Pero hoy en día lo puedo entender, que Dios permite que tenga uno un carácter para la vida que le va a venir a uno en un futuro. Si Dios no permitió que me encontrara esa persona, era porque Dios quería que viviera lo que viví más adelante. La relación entre tu mamá y tú, mi hijo, ¿cómo era? Tú me dijiste a mí que tu relación cuando volviste allá a tu país natal se rompió por completo. ¿Qué tan grave era la relación entre tú y tu mamá? Era muy grave, muy áspera. No había una buena comunicación, porque siempre todo lo que yo hacía, todo lo que yo decía, nada le parecía, todo le caía mal. Mas, sin embargo, yo siempre me esforzaba en tratar de agradarle a ella. Pero un día regresé yo en el 90, regresé yo para México. Yo siempre le había estado pidiendo a Dios, a mi ignorancia o en el poco conocimiento que yo tenía, que me ayudara, que las cosas fueran bien con mi madre, y que ese día, ese año iba a ser en el cual yo pudiera estar en paz con ella. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese año fue exactamente en noviembre del 90, cuando yo regresé para México, y fue la peor recibimiento que me hubieran podido dar. Ok, ya estamos en Cristo. Dice la palabra que viene a Cristo, nueva criatura es. Y ya sabemos que lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado en nuestro pasado, lo podemos aplicar para que otra persona sea edificada. ¿Cuál fue el recibimiento en esa etapa de tu vida que tú pensabas que todas las cosas iban a ser diferentes, y cuando viste la realidad te desilusionaste? Tú no puedes explicar con tus propias palabras cuál fue el recibimiento que te hicieron tus familiares. Mire, pastor, cuando yo me fui de aquí, antes de tomar yo el boleto de regreso a México, yo le dije a Dios, Dios, yo quiero que esta vez que yo vaya para México, las relaciones entre mi madre y yo sean bien, y yo te prometo que me voy a portar mejor contigo. Entonces, cuando yo llego a México, ese día que yo llegué, me paré, mi mamá y mis tías y un primo estaban en el área de la cocina de mi hogar. Obviamente ya era de noche. Cuando yo llegué, me paré en la puerta de la cocina y le dije a mi mamá, mamá, ya llegué. Cuando yo hablé, mi mamá volteó y nada más le dice a mi abuelita, le dice, mire mamá, ya llegó este marihuano, y obviamente con puras palabras obscenas me recibió. Y en ese momento yo quería que la tierra se abriera y me tragara. No le encontraba Sentido a la vida. Sentido a la vida. Estaba desilusionado, anhelaba un buen trato. Tú estabas esperando, ¿cómo te explico? Que la relación quizá con el tiempo había cambiado, que quizá tú le hacías falta a tu mamá, pero cuando llegaste a tu casa, en vez de recibir una bienvenida, ¿cómo me explico? En vez de recibir una buena bienvenida, un abrazo de una madre, de un familiar, recibiste fue una palabra que te tocó, que te cambió
tu mente, tu pensamiento y te sentiste mal. Prácticamente me destruyó. Santo Me Dios. destruyó, me quebró por dentro. Entonces, cuando yo ya salí de la cocina de mi hogar, llegué al cuarto donde estaba mi papá y al verme mi papá, mi semblante, nada más no me dijo nada. Me dijo, ¿ahora qué te dijo tu madre? Él sabía mi mamá cómo era. Y al ver el semblante mío, no me dijo, ya llegaste, nada. Lo primero que me dijo, ¿ahora qué te dijo tu madre? Por eso dice la Biblia que hay palabras que son como un martillo, palabras que Amén. destruyen, palabras que no edifican. Por eso es tan importante uno saber la palabra que sale de nuestros labios. Y síguenos contando con esa historia tan poderosa, a partir de que te sentías tan mal, que te había destruido el corazón. ¿Qué actitud, qué reacción tú hiciste? Mire, pastor, lo primero que hice fue salir a la calle. Salí a la calle y quería acabar con todas las drogas, pero consumiéndolas yo, no quemándolas. Quería acabármelas consumiéndolas yo mismo, porque buscaba un alivio al dolor que yo tenía. Pero hoy en día sé que el dolor que yo tenía era en el alma, en el espíritu, no era en la carne. Y a veces muchos jóvenes hoy en día quieren una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, y no necesitan alcohol, no necesitan drogas, no necesitan nada, solamente lo que quieren es una palabra de amor. Y cuando no sale una palabra de amor hacia aquella persona, nos destruye. En ese momento, pastor, empecé a escuchar voces audibles que me decían que nadie me quería, que para qué quería seguir viviendo, que me quitara la vida. Así fue 3, 4 meses. Y por más que yo consumía drogas, que no quería escuchar eso, y estaba siempre en mi mente, a veces escuchaba voces audibles, más en las noches, hasta que llegó ese día que yo tomé la decisión que acabar con mi vida, el 23 de marzo de 1991. Santo Dios. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que el enemigo viene a hurtar, matar y a destruir. Amén. Mi pregunta es, ¿qué te motivó quitarte la vida? Lo que me motivó fue en que por más que uno quiere a veces esforzarse y se esfuerza y busca uno agradar al ser amado, desafortunadamente siempre lo rechazan a uno. Pero hoy en día yo me doy cuenta que al que tenemos que agradar es a Dios, y es al que a veces menos nos ponemos a pensar. Nos ponemos a pensar en la esposa, en los hijos, en los familiares, y a veces dejamos en segundo plano a Dios. Y ese fue el error mío, en la ignorancia que yo tenía, que no puse mi fe y mi confianza en Dios, pero sí puse la fe y la confianza en un arma que yo creía que esa arma me iba a quitar de todos los problemas que tenía. Tú pensabas que esa arma te iba a quitar el sufrimiento que estaba viviendo, Exactamente. la tristeza, y tomaste la decisión de quitarte la vida. Correcto. Por eso es muy importante uno planificar y entender y comprender que no se puede tomar decisión bajo enojo, que tenemos que analizar y saber que toda decisión que tomamos trae sus consecuencias. Pero algo que me llama la atención, y quiero que yo sé que el pueblo que va a estar viendo este poderoso testimonio está esperando que tú nos expliques. Hablaste del arma, te quitaste la vida con una arma de fuego. Amén. Ok. Tú no puedes relatar hasta que tú tuviste entendimiento, porque de cuando uno se da un disparo, ya uno pierde La razón. la razón. Yo quiero que tú nos expliques con tus propias palabras
el momento que tú tomaste la decisión de quitarte la vida y luego que nos explique, porque si está aquí fue porque viviste. Amén. Gloria a Dios. Moriste, pero volviste de nuevo a la vida. Que nos explique con tu propia palabra qué tú experimentaste, cuando te diste el tiro, qué sentiste, y esa travesía que tú viviste de muerto a regresar a la vida. Bueno, mire, pastor, ese día yo salí como un día normal y anduve en la calle haciendo ciertas cosas. Cuando yo regresé a mi hogar eran más o menos alrededor de las 7:30 de la noche, pero yo me fui a mi casa que estaba atrás de la casa de mis padres y yo estaba ahí y yo había consumido algunas sustancias ilícitas y para esto yo ya desde unos días antes yo le había tomado esa pistola a mi padre y yo ya la tenía en mi cuarto, yo la tenía escondida, ya tenía planeado qué iba a hacer, aunque no sabía qué día, pero yo sabía qué iba a hacer. Entonces ese día yo llegué y empecé a escuchar esas voces y me empecé como una película en mi cabeza, una película de mi vida, una película desde mi niñez y siempre lo curioso es que todo lo que se le viene a uno a la mente son los recuerdos equivocados y erróneos, nunca un recuerdo positivo o hermoso. Entonces cuando yo tomé la decisión, agarré el arma, me la puse aquí en el corazón y me quedaba quieto. Donde yo sentí que palpitó, ahí fue donde yo le jalé el gatillo al arma. Y de momento no sentí nada, nada más miré así para arriba y yo miré que como las luces se fueron apagando y apagando y apagando y se apagaron. Pero no se apagaron las luces, era yo. En ese momento no les sé decir cuánto tiempo pasó, pero no sentí nada, no veí nada, absolutamente. Y fue cuando abrí los ojos y desperté, pero no recordaba lo que había sucedido o lo que había hecho. Entonces me quedé pensando, yo tenía por costumbre a las 9 de la noche sentarme a ver la televisión con mi padre, eran los días sábados, y él tenía por costumbre de mirar el boxeo. Entonces yo dije, pero ya son las 9, es hora de ir a ver a mi papá, de ver la televisión con él. Entonces cuando yo hice el impulso a levantarme, fue cuando escuché aquí la sangre cómo salía, y fue cuando se me vino a la mente, lo primero que dije fue, Padre mío, ¿qué fui a hacer? Dame una oportunidad más. Ya yo me levanté, cuando salí para afuera y abrí la puerta para salir para afuera, que me dio el aire de afuera, caí totalmente en agonía. Y algo, pastor, que le voy a decir, y yo quiero recalcarle a aquellos padres. Cuando le avisaron a mi papá que yo estaba herido, él pensó que alguien me había pegado. Él nunca se imaginó que yo mismo me había quitado la vida. Y una cosa hay que aclarar, fue centímetros a un lado del corazón y me afectó la vena principal del corazón. Y la bala me traspasó hasta el otro lado. Salió de un lado, entró aquí y me salió por la espalda. Entonces, cuando mi papá llega, él de coraje y de impotencia pensaba que me habían pegado, me insultaba, y cada insulto que mi padre me hacía, una mano grandota de aquí me agarraba y yo sentía que me arrastraba. Entonces yo hice el esfuerzo y le dije a mi padre que no me insultara más. Cuando él dejó de insultarme, esa mano me soltó, pero era una mano horrible. Entonces de ahí me llevaron al hospital y ya cuando me subieron a un vehículo que me iba a llevar al hospital, ahí fue cuando la primera vez que yo partí de esta tierra. Fue algo que no sé explicar con palabras correctas, pero yo nada más le puedo decir que entré en un túnel y en ese túnel había ventanas a los lados
y en las ventanitas se miraba como una luz entre rojiza y amarillenta, y había voces que se burlaban y decían, uno más a este lugar. Y yo corría y corría, pero no encontraba el fin. Al final miré una luz del túnel, pero antes de llegar a esa luz, una mano me tomó de mi hombro y me jaló hacia atrás. Y desperté y ya estaba en el hospital con unos doctores que le estaban diciendo a mi padre que me llevara a mi hogar, porque no tenía remedio. Y para que no se metiera en problemas con la justicia, me llevara antes de que llegara la ley, pero que yo ya no tenía remedio. O sea, prácticamente ante la ciencia Ya estaba muerto. desahuciado. Oh, pero wow, impactante, impactante, porque usted pudo experimentar morir y luego volver de nuevo a la vida. Algo que me, que quisiera preguntarle. ¿No sintió nada cuando iba por el pasillo o cuando regresó de nuevo a la vida? ¿No sintió como algo sobrenatural? Algo que usted pudiera explicarnos, que la audiencia puede decir, wow. Mire, pastor, lo único que sí le puedo decir que lo que uno puede experimentar es que no se acuerda del padre, no se acuerda del familiar, no se acuerda absolutamente de nada. Y si yo lo puedo poner una comparación, es en esta tierra hay un dolor, puede ser una quebrarse un hueso, una herida, hay de diferentes tipos de dolores. Pero si usted sabe que le ponen una inyección para el dolor o le dan una pastilla, usted conscientemente sabe que ese dolor se le va a quitar en cuanto el medicamento le haga efecto. Pero en ese momento el dolor mío era un dolor en el alma y yo sabía que no había vuelta atrás. Yo sabía exactamente a dónde iba. ¿Cómo lo sé yo? Porque recuerden, hermanos, que yo les dije que yo nací, crecí en el Evangelio, aunque no de la manera correcta, pero de todas maneras había escuchado y tenía cierto conocimiento. Así es de que en mi alma, en mi espíritu, yo sabía a dónde iba. Y no tenía ni siquiera cara para poderle hablar al Padre. En ese lapso, pastor, cuando estuvimos ahí con los doctores, le dijeron a mi padre que me llevara a su casa, que no se metiera en problemas, que no tenía absolutamente remedio, que me quedaban minutos de vida solamente, que no se metiera en problemas. Y ahí fue cuando yo miré a mi padre por primera vez llorar. Nunca en mi vida lo había visto llorar. Ahí me di cuenta de muchas cosas y empecé a valorar la vida, empecé a valorar aquello que yo creía que no servía para nada, lo empecé a valorar más. Y ahí fue cuando entró un doctor y le dice, si tú me firmas un documento, tu hijo no tiene remedio, pero la última palabra no la tengo yo. La última palabra, tú sabes quién la tiene. Si tú me firmas ese documento, yo lo opero. Entonces, cuando me meten a la sala de operación, ahí fue cuando yo tuve más conciencia, porque entré en la operación y al momento de yo entrar en la operación, nada más escuché cuando dijeron, doctor, doctor, se nos va, lo perdemos. Fue lo último que yo escuché. Pero cuando yo miré, iba subiendo hacia una montaña, escalando. Explíquenos, gloria a Dios. Esto está impresionante. Explíquenos ahí de esa montaña. Bueno, mire, en el momento que yo escuché esa voz cuando le dijeron, doctor, doctor, se nos va, lo perdemos, se escuchó un silencio, no escuché absolutamente nada, yo solamente cerré mis ojos, pero no miré oscuridad. Yo iba escalando una montaña como en un cerro, una montaña, iba escalando esa montaña, y cuando yo iba escalando esa montaña,
estaba como una meseta y en esa meseta estaba un caballo negro. En ese caballo negro me estaba esperando. Cuando yo subo a la meseta a quererme parar en la meseta, el caballo negro se me fue a quererme devorar. Pero a la misma vez yo miré en la cima de la montaña a un personaje sentado en una silla con sus mangas de su vestimenta, le llegaban largas. Él hizo este movimiento. Cuando hace este movimiento se viene un águila enorme a pelear con el caballo negro, pero el águila lo agarra con sus pies, con sus patas y lo arroja. En ese momento yo desperté, pero no desperté en esta tierra. Me desperté nuevamente en un valle enorme, grande, inmenso, pero ese valle estaba verde y a lo lejos miraba un árbol. Entonces yo corría y corría para alcanzar el árbol, pero a la vez venían ciertas personas atrás y decían, agárralo, agárralo, que no se escape, y agárrenlo, y me venían persiguiendo unas personas. Entonces cuando yo llego a ese árbol, me subo a ese árbol y ya las personas no me ven, sino que se van de paso. Vuelvo nuevamente a abrir mis ojos. Cuando me veo en un bosque. Y en ese bosque iba un personaje, más o menos se lo puedo describir como alrededor de como 2,5 metros de altura, pero grande y bien fornido. Sus ojos, lo que nosotros tenemos blanco, él lo tenía amarillo, y lo que nosotros tenemos negro, él lo tenía rojo. Y me dice, vengo por ti. Y le dije, no, tú no me puedes llevar porque yo soy de Cristo. Y él tiró se rió, una carcajada sarcástica y dice, si tú eres de Cristo, yo también soy de Cristo. Y ahí es, el pastor, donde yo, a través de las Escrituras, veo, nos dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él dirá, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, él me decía, vengo por ti, me agarra de mi mano, de una mano, y me dice, vengo por ti, y yo forcejeaba, y le dije, no, porque yo soy de Cristo. Y me dice, vamos a hacer algo. Si tú eres de Cristo, yo también soy de Cristo. Voy a poner este plato de agua y le voy a poner fuego. Al que se le derrame el agua, ese es de Cristo. Y él puso un plato así en el viento y estaba un fuego abajo del plato. Cuando el agua empezó a hervir y empezó a hervir y empezó a hervir, se estaba tirando del plato, entonces fue cuando el agua se derramó y me cayó desde mi frente y se me fue hasta todo el cuerpo. Y a la vez que yo sentí el ardor y lo fuerte del agua, fue cuando yo desperté y habían pasado 10 horas que yo había estado en operación. Santo Dios. Pero era un personaje temeroso. Temeroso. Porque usted sentía temor. Temeroso. Se lo puedo describir con ciertos personajes de ciertas películas de terror que salen hoy en las películas, pero ni aún así se le llega ni siquiera a la mitad de lo horrendo y lo horrible que era ese personaje. Y más, no tanto lo horrendo, sino lo que transmitía, la maldad que transmitía. Sí, transmitía temor porque usted estaba asustado. Entonces, gloria a Dios, entonces despertó. Desperté. Entonces, ya cuando yo desperté, yo escuché que le dijeron a mi papá que al parecer había esperanza. No le dijeron que ya estaba salvado, le dijeron que al parecer había esperanza. Me llevaron al cuarto de recuperación, pero ya desde ese momento se me vino a mi mente y yo ya recordaba ciertas cosas que un cuñado mío me había enseñado en la palabra de Dios. Y ahí es donde yo siempre, ahora que tengo conciencia, no me interesa memorizar la Biblia, me interesa leer la Biblia.
y en su momento el Espíritu Santo me la va a recordar, porque en ese momento se me venían versículos o cosas que mi cuñado me había dicho, y ahí era donde yo le decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, dame una oportunidad. Y ahí comenzó de nuevo una nueva relación de usted con el Señor. Sí, nuevamente, pero aún así todavía seguí teniendo ciertas experiencias, pero obviamente ya eran luchas tanto interiormente como exteriormente, porque eso sí, yo le dije, Señor mío, si tú me das una oportunidad, jamás vuelvo a consumir drogas. Hasta hoy en día ya tengo 34, 33, 34 años que no he probado nada de droga y no fui a ningún instituto. Esa recaída, esa luz, esa batalla interna que tenía, usted podía, con su mayor respeto, podía explicarnos cuál era la lucha que tenía después que despertó el hospital, después que se estuvo una buena comunicación con el Señor, que le prometió. ¿Cuál era esa batalla que usted tenía continuamente, días a día? Mire, una de las principales batallas es la siguiente, pastor. A veces se manifiestan más el mundo espiritual que a veces el mundo de Dios. ¿Por qué? No lo sé explicar. Pero a veces sí se manifiestan más las luchas espirituales que las cosas de Dios. Pero no es porque Dios no esté al lado de uno. Porque la Biblia dice que el reino de Dios se hace valiente, se hace fuerte, y los valientes solamente lo arrebatan. Posiblemente es una manera que nosotros tenemos que aferrarnos a la fe y a la confianza en Dios. Y en el mundo espiritual es algo que es más visible para poderlo atemblar a uno y quitarle a uno la fe. ¿Por qué? Porque yo me ponía a hablarle con Dios y siempre escuchaba, no te escuchan. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? De nada te sirve. Son luchas posiblemente internas, espirituales, pero cuando uno tiene a alguien que le hable de las cosas de Dios, es un poco más llevadera las cosas. Pero cuando uno no tiene quien lo guíe de las cosas de Dios, son luchas que muchas de las veces, por eso hay personas que vuelven atrás. Entonces, y no perseveran. Eso nos enseña que las personas que están allá afuera tienen una lucha interna. Es una lucha interna. Que muchas veces no quieren fallarle a Dios, pero hay voces espirituales negativas que lo impulsan a que hagan las cosas que desagradan al eterno Dios. Entonces esa era la lucha, la batalla que diariamente usted tenía con ese espíritu inmundo, porque no querían que usted estableciera una buena relación con el Señor, que se mantuviera firme en los caminos de Dios. Pues síganos contando, después de ahí que usted se conectó con Dios, ¿qué más experiencia nos puede exponer que sean de mucha bendición para la audiencia que nos está viendo virtualmente, y que yo sé que van a recibir este testimonio que va a ser de mucha edificación en sus vidas? Mire, pastor, después, ya cuando ya más o menos me recuperé un poco y me dieron de alta del hospital, porque eso sí, la recuperación fue muy rápida, gracias a Dios. Y después de salir yo del hospital, llegué a mi casa. Al llegar yo a mi casa, una de las luchas que yo tenía es que yo, estando en mi casa, tuve un sueño. Se puede decir sueño, se puede decir experiencia, como dijo el apóstol Pablo, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Pero yo un día me acosté a dormir, y lo que luego miré fue, enfrente de mí estaba un espejo, y en ese espejo estaba la figura de una persona. No sé decir si era mujer o era hombre. Simplemente estaba la figura enfrente del espejo con el cabello largo, pero su rostro no se le veía. Y en la cama tenía un niño.
Y ese niño era un niño recién nacido, de días de recién nacido. Pero a la vez yo miraba a ese niño y yo lo miraba a ese niño, pero a la vez yo me identificaba con ese niño. Y no sabía qué era. Por mucho tiempo tuve ese sueño y no entendía. Después, otra vez, volví a tener otra vez otro y en ese iba un bus. Yo iba caminando y ese bus se paraba y me decían que me subiera. Pero siempre, nunca me subí a ese autobús. Fueron muchas cosas que no entendía, que cuando no tiene uno la dirección correcta, lo único que tiene uno es frustración, tiene uno esa hambre, ese deseo de tener el conocimiento, pero a la vez una desesperación que no hay nadie que le ayude a uno o le explique, porque todo tiene un porqué y un para qué. Ok. Sabemos que estamos hablando con una persona que fue cristiano desde pequeño. Él pudo vivir una vida, por lo menos explica que vivió una vida de cristiano que no estaba firme, que estaba tibio, él y sus familiares. Pero después que usted pudo experimentar esa vida tibia, usted pudo vivir ese momento donde se quitó la vida, ese momento donde su propia mamá no lo amaba. Ahora que está viviendo una vida plena en Cristo, ¿cuál es la gran diferencia que usted está viviendo? Mire, pastor, antes de llegar a esa conclusión, le voy a decir también, ya después de que yo me compuse, ya después de que me dieron de alta, ya después de que yo me sentí nuevamente fuerte, después de que nuevamente me sentí, pues estaba yo en mis 20 años, nuevamente le volví a fallar a Santo Cristo. Dios. Pues qué historia para mañana. Le- Siguiendo relatando. Le volví a fallar a Cristo nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces cuando le enseñan a uno la palabra, le enseñan a uno la palabra en forma de temor. Y era algo que yo decía, no, es que no puede ser así, es que no puede ser así. Entonces, nuevamente yo me volví a apartar. Ya no usé droga porque siempre esa promesa nunca se me olvidó. Pero nuevamente me volví a apartar de las cosas de Dios, nuevamente no buscaba de las cosas de Dios, seguía mi vida común y corriente, aunque un poco temeroso, pero no constante. Después llegué a Estados Unidos nuevamente y ahí en Estados Unidos, en California, en el estado de California, volví nuevamente a seguir mi vida con mis amigos anteriormente y de mi niñez y de mi adolescencia, pero llegó el día en que Cristo tocó mi vida en una campaña del hermano Gigi Ávila y de ahí en adelante yo quería esa hambre que yo les digo, hermanos, que yo tenía de niño, esa hambre volvió a nacer nuevamente dentro de mí, lo cual no quise pasarla por alto. Busqué un lugar donde me hablaran la palabra, hablaran la palabra, la sana doctrina y no adulterada. Hoy en día no es fácil encontrar un lugar donde te hablen la sana doctrina, pero gracias a Dios llegué yo al lugar correcto, al lugar indicado, y siempre me apasioné por escudriñar la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿qué lo llevó? Me dijo que tuvo un encuentro en una campaña evangelística que estaba predicando nuestro hermano Gigi Ávila, que sabemos que está allá con el Señor. Pero, ¿qué momento estaba viviendo usted que lo hizo llegar nuevamente a los pies de Cristo? Una serie de problemas nuevamente problemas con mi madre, porque mi madre me puso en contra con mis propios hermanos y hermanas.
un problema tocante a unas propiedades que ella creía que yo se las quería quitar. ¿Por qué? No sé. No sé, pero fue eso lo que me motivó nuevamente. Yo llegué esa vez de México a California y para mi sorpresa me estaban esperando mis hermanas y mis hermanos, pero no para darme una bienvenida, sino para reclamarme de ciertas propiedades que mi madre estaba diciendo que yo se las quería quitar. Entonces ese día hubo un problema y una discusión muy grave, muy fuerte en mi familia, tanto que un hermano mío, el más chico, agarró un cuchillo de casa y se le dejó ir a una hermana de sangre y la quería matar porque él se metió a tratar de defenderme. Entonces, a raíz de eso, dije, no más, no más. Ese día, a la semana, agarré yo mis cosas de California y llegué a este estado. Y ya tengo aquí 24 años. Y fue cuando yo decidí el apartarme de toda mi familia, el apartarme de todos mis familiares, el estar yo con Dios y conmigo mismo. Fue cuando decidí nuevamente buscar de Dios, pero le vuelvo a repetir, no fue fácil. Y hoy en día yo puedo entender que si las cosas Dios no las pone fáciles, no lo valoramos. Mira, ya que usted tocó esa palabra, yo estaba hablando con mi amada esposa, la pastora de León, y yo le decía que cuando las cosas las personas las consiguen fácil, no la valoran. Pero cuando la consiguen con dificultades, con esfuerzo, le dan el valor necesario. Y ahora usted repitió esa palabra. Pero algo que yo quiero que usted le explique a la audiencia, a las personas que están viendo virtualmente, cuando usted tomó la decisión de encontrarse con Cristo genuinamente, de vivir para Cristo, la diferencia, su vida, ¿cómo cambió? Mire, pastor, les voy a hablar claro y les voy a hablar bien sinceramente a todos los hermanos y hermanas que puedan mirar este video a través de las redes sociales. La diferencia es, antes de venir y yo afirmarme a los pies de Cristo, tenía problemas. Hoy en día que estoy en los pies de Cristo, sigo teniendo problemas. La diferencia es que sin Cristo no tenía esperanza, pero hoy con Cristo tengo paz en mi corazón y tengo esperanza en la vida. Cosa que en el mundo, esa paz que hoy el Señor me ha dado, jamás la había conocido, jamás la había experimentado. Pero para que esa paz le pueda llegar al corazón de la persona, son muchas lágrimas, muchos desvelos, muchas enseñanzas y muchos aprendizajes que tenemos que pasar en la vida, porque, le vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si todo fuera fácil? ¿Y qué consejo usted le puede dar a la audiencia que nos va a ver virtualmente a través de las redes sociales? ¿Cuál es el mejor camino que debe tomar un ser humano? Mire, pastor, yo, en mi experiencia personal, yo les puedo decir que vivir sin Cristo no vivía, existía. Existía porque respiraba, porque estaba en esta tierra, pero desde que vine a los pies de Cristo, puedo decir que estoy vivo y vivo para Cristo. Problemas tengo como cualquier persona, pero hoy en día yo le puedo decir que sin Cristo nada nos espera en esta vida bueno, y menos al partir de esta tierra. Vivir con Cristo es tener paz en el corazón siempre y cuando, dice la palabra de Dios, que Dios ve el corazón de las personas y escudriña. Cuando una persona es sincera y plenamente con Dios, no hay lágrima que uno derrame que Él no la tome en cuenta. Y cuando usted hace una retroalimentación de su vida y comienza, porque a veces uno se acuerda de su pasado y dice, en verdad, Dios tuvo misericordia de mí. Hoy en día,
Pastor, yo puedo hacer una retroalimentación de mi propia vida y le puedo decir que ahora me da risa. De los problemas que en ese momento yo miraba que eran gigantes, los veo que son enanos, eran enanos. Lo que pasa era que yo estaba más pequeño que los propios problemas. Hoy en día, por muy grande que sea el problema, es más grande el que está en mí, es más grande que el problema. Así es de que yo no veo el problema, yo nomás le digo, Señor, ese es tuyo, yo lo pongo en tus manos. Y no medito en el problema, no vivo para el problema, vivo para Cristo y Cristo soluciona mi problema. Entonces esa es la mejor decisión y el mejor camino que puede tomar un ser humano. Entregarle su carga a Cristo. Por eso la palabra nos dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que Él se compromete en hacernos descansar. Aquí estamos mirando a un testimonio vivo del poder y de la misericordia de Dios. Donde Dios tuvo misericordia de él y le brindó una nueva oportunidad. Y así como lo hizo con el hermano David, lo hizo conmigo, también lo quiere hacer contigo. Así que te invitamos a que a través de estos medios tú puedas tomar la decisión de conectarte con la palabra de vida. Me gustó algo que usted dijo, que antes de Cristo usted existía, pero con Cristo está viviendo. Amén. Cuando estamos sin Cristo existimos en la tierra. Amén. Pero cuando estamos con Cristo estamos viviendo para la tierra. Estamos viviendo la verdadera vida, en Cristo Jesús. Así que Dios me lo bendiga. Ha sido una bendición compartir este testimonio con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estés viviendo. Tienes que acordarte que tú eres un propósito vivo aquí en la tierra, que tiene una asignación que el eterno Dios te ha entregado. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano, si usted quiere decirle algo a la audiencia. Bueno, yo les puedo decir, hermanos, que tengan fe en Cristo, que tengan fe en la palabra, porque muchas de las veces decimos que creemos en Cristo, pero hoy en día estamos viviendo una vida que no es creer en Cristo, es creerle a Cristo. Es una gran diferencia, pastor. Y hoy en día necesitamos creerle a Cristo, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Él te ha prometido que va a salvar a tu familia, que va a salvar a tus hijos, que va a salvar a tu esposo, a tus padres. Él lo cumple, pero en el tiempo de Él. Nosotros tenemos que doblar rodilla y creer en Él. No es tiempo de dudar, es tiempo de avanzar. Así que Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Brian. Allá se fue. ¿Ya? Para que me grabe, no te vayas, para que me grabe con el video. Dame usted a no ver sorprendido ahí. Yo decía apagado. Si se fuera apagado, yo fui el primero que se fuera, yo se apagó. Yo fuera el primero que te lo fuera dicho. No se me haga, voy a dar un corte con el teléfono ahí. ¿Qué? Coge mi teléfono para que me grabe.